Viajeros, no se imaginan lo que estamos viendo, las auroras en su máximo esplendor. Nunca en mi vida las había visto así. ¡Guau! Este caluroso día de verano les damos la bienvenida a un nuevo video. Estamos en Finlandia, afuera está nevando y hoy es el inicio de nuestro primer tour guiado de este año. Vamos a buscar auroras, ver renos, manejar motos de nieve y muchísimo más. Así que tienes que quedarte viendo no solamente este video, no sé si vamos a hacer segunda parte. Este y los que vengan, chicos. Me emocioné mucho cuando dijiste motos de nieve porque era que es una experiencia. O sea, los que han manejado motos de agua, multipliquen eso por 10. Pero bueno, no es todo lo que vamos a hacer en este viaje, así que sí tienen que quedarse viendo para explorar con nosotros el país más feliz del mundo. Bueno, chicos, en primer lugar quiero agradecerles por haber hecho hasta lo imposible por estar aquí. Sé que fue bastante difícil para todos nosotros, así que bienvenidos a los que vienen por segunda vez y espero que los otros, bueno, sea el primero de muchos tours que hagan con nosotros. Hoy vamos a hacer un recorrido bastante interesante por la ciudad. Finlandia es uno de nuestros países favoritos. Yes. Es un lugar un poco extremo, sobre todo en temperatura, pero también tiene un encanto único. Aquí vamos a conseguir cosas que difícilmente se consiguen en otras partes del mundo. Y creo que lo importante es abrirnos a la magia de estar presente y de estar como consciente de cada detalle. Gracias nuevamente por estar aquí. Estamos acompañados por esa divina presencia y lo que se viene es maravilloso. Estoy convencida. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Amén. Vámonos. Nuestra primera parada será en el Palacio de Gobierno de Helsinki, que es ese edificio amarillo que ven allá al frente. Es muy importante, por supuesto, no solo por el rol administrativo y político que tiene hoy en día, sino también porque tiene el reloj más antiguo de toda Finlandia y fue un lugar en donde ocurrió un acontecimiento muy importante para la independencia de Finlandia. Ustedes saben que esto antes estaba tomado por los rusos y ahí uno de los altos mandos militares finlandeses asesinó a uno de los rusos también más importantes en el control de Finlandia y luego se quitó la vida. Y eso como que bueno, inició el proceso de independencia de Finlandia. Y la catedral pues también espectacular. A las 12 del mediodía se puede entrar, ahorita son las 11. Vamos a estar dando vuelticas alrededor y si el grupo lo quiere pues volveremos para mostrarles un poquito adentro. Sin embargo, en nuestra primera visita a Finlandia que hicimos un video, logramos entrar. Ustedes pueden ver ese video también en el canal que está precioso. Pero en este, bueno, no solamente van a ver lugares turísticos, sino también la interacción con el grupo y ver si ustedes se quieren animar a alguno de nuestros próximos viajes. Yo quiero presentarles a Elisa, bueno, Eli. Ella es venezolana viviendo en China. Ni hao. Ni hao. Eli, cuéntame cómo haces para pagar un tour de locos de viaje. O sea, mejor dicho, cuenta tu trabajo. Ella se sumó al viaje de Sudáfrica, al cual, bueno, no les hicimos videos en YouTube, pero si nos habrán visto por ahí en Instagram, su carita está ahí presente. Pero cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, primero vendo pulseritas en la plaza. No, mentira. ¿Pero hechas en China o en Venezuela? Made in China. Primero, no, vale, enseño inglés. Allá trabajo como profesora, enseño inglés, estoy aprendiendo chino con los niños, o sea, literal chino callejero. Y a eso es lo que me dedico y matar tigritos por allí, dando clases online por si quieren y les interesa. Y así vamos. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en China? 6 años. ¿Y saliste de Venezuela directo a China o hiciste otra parada antes? Colombia, porque yo soy veneca, bebé. Okay. Entonces fue Venezuela, Colombia. Colombia unos 2 años y medio y después allí a China. ¿Y has vuelto a Venezuela en estos últimos 8 años y medio?
No, mira que se me va agua el guarapo porque tengo como 9 años sin ir a Venezuela. ¡Wow! Sí, yo volví en 2000, ¿qué? 2000 algo, a recibir mi título y ya después no volví. Bueno, Eli, gracias por sumarte al segundo tour de locos. Y los que vienen. Y los que faltan, claro que sí. Qué bella. Nuestra siguiente parada es en el cambio de guardia presidencial. Normalmente en verano hay como un espectáculo y unos trajes más pintorescos, pero igual en invierno, miren, acá lo estamos empezando a presenciar. Me voy a callar y voy a dejar que disfruten del espectáculo. Bueno, como lo vieron, bastante sencillo, no tan interesante como esperábamos, pero es porque es en invierno. En verano voy a adjuntar unas foticos aquí de internet para que vean, bueno, los trajes y todo el espectáculo. Traje de baño en Finlandia, ¿por qué? Porque estamos locos. Porque estamos locos y de viaje. Una tradición muy popular aquí son los saunas. De hecho, lo hacen con frecuencia, tanto así que supuestamente hay más saunas que carros en Finlandia. Así que, por supuesto, teníamos que venir y meternos en uno de los saunas, que además me parece que son de los más bonitos de todo. Y la tradición no solamente es meterse al sauna, sino luego del sauna te das un chapuzón en el agua helada. Vamos a ver cuántos se atreven a hacerlo. Ya lo averiguaremos. Ya nos dijeron que el agua estaba a 1 grado. Nosotros ya lo hemos hecho en Caracas a 1 grado. Pero no con el entorno a -8. Exacto. Así que, miren, somos latinas, nos encanta el calor, pero no este tipo de calor. Me gusta el calor solar. ¿Qué tal, niñas? Pobrecita Katherine. ¿Saben qué pasa? Que aquí hay agua y por acá están las piedras calientes y el señor le echó agua y soltó un vaporón. Además de que en los saunas, en la parte de arriba de los saunas, es donde más pega. Y nosotros estábamos sentados allá arriba. No sé ni siquiera cómo estoy, pero al principio sí fue súper heavy. Sentía que me quemaba todo esto y los arcillos estaban hiper calientes. No sé de qué planeta soy yo, pero lo que hice fue literal respirar un poquito más profundo y calmarme. Pero aquí vamos. Acá estamos dentro de otro de los 4 saunas que hay en Loili, Helsinki, así se llama este lugar, y si ustedes deciden venir, pues tienen que reservar con anticipación. En nuestra primera visita a Finlandia no pudimos conseguir un espacio disponible, pero esta vez reservamos como con 1 mes de anticipación y sí lo logramos. Y ahora sí, llegó el momento más loco de todos, que es entrar en el agua congelada. Dale, amor, dale. Mira la escalera allá abajo. Dale. Mira la escalera. ¡Oh! Wow. Creo que esta es la vez en la que he entrado con el ambiente y no sé si el agua más fría, pero por lo menos el ambiente estoy segura. Respirar. Allá puede también entrar otro. Dale, otro por la izquierda. Yo voy a aprovechar, empieza tú. Por esto está Rápido, porque mientras más se demoren, más se congelan. Traten de meter los hombros. O sea, de verdad, no me he metido, pero quedarme afuera para grabar es lo peor. O sea, lo peor, los pies los tengo ultra congelados. Yo tengo que aclimatar un poquito en el sauna y luego irme directo al agua. No puedo... Qué frío, qué frío. Vamos, vamos. Está demasiado duro. Yo la veo ya tan tranquila ahí. Salimos del sauna, salimos de ese baño de agua fría que estuvo increíble y todo el cuerpo está demasiado relajado. Acá mismo en Loili, Helsinki, hay un restaurancito en donde nos pedimos la sopa más tradicional. Miren, la sopa de salmón, y aquí no escatiman en la cantidad de salmón. Miren esto, o sea, miren la cantidad de salmón
que le ponen a esta sopa. Tiene papita, tiene salmón, tiene romero. Y vamos a probar a ver qué tal. No, esto está increíble. Y la papita, el caldito. 100% recomendado. 23 euros este platico de sopa de salmón, pero en verdad está súper cargado. Miren esto. Y aquí hay otro plato tradicional, albóndigas de alce. Vamos a ver qué tal. Yo no me las pedí, pero sí, uno de los muchachos y me ofrecieron a probar. Verga, sendo bocado que le robé, ¿viste? Me gustaron. O sea, de verdad, tienen un sabor un poquito más intenso a la carne de vaca, pero están demasiado buenas. Además que vienen como en una cremita, tienen granada por encima, tienen un purecito de... No, 100 de 10. De verdad, espectacular. Las albóndigas de alce, creo que es primera vez que pruebo el alce y está muy recomendado. Última parada, frente al icónico letrero de Helsinki se encuentra la Biblioteca Central de Oodi, una de las más modernas del mundo. Un proyecto no solo arquitectónico espectacular, sino también por todo lo que tiene adentro. Es increíble lo que los países nórdicos hacen con el dinero, cómo lo invierten, y la biblioteca es una prueba de ello, porque adentro podemos encontrar máquinas de coser, impresoras 3D, estudios de grabación para esos artistas emergentes que no tienen presupuesto para, pagar estudios de grabación, guitarras. O sea, hay hasta salas de juego que sí con PlayStation, porque hay gente que quiere dedicarse a ser gamer y acá pues pueden practicar. Y por supuesto, infinitos libros. Esta biblioteca es increíble. ...1936... Imagínense ese travel blogger en 1936. Yo creo que pagaría un poco de peso extra en la maleta. Sí. Nada más habría que, llevarse la camarita y... Solo una cámara, no entiendo por qué me estás disparando. Sí. ¿Cuáles son las excusas? Señor guardia, es una camarita. Miren, todo esto son salas de juegos. Impresionante. Todo eso son estudios insonorizados de esas paredes para que no haga eco y se puedan grabar canciones profesionales. Qué increíble todo. Inclusive me acaba de volar la cabeza. Pregunté, miren, ¿puedo imprimir algo? Y me dijo, sí, aquí es gratis. Y yo, pero yo no vivo en Finlandia y tal. Me dijo, no, tranquilo, créate una cuenta ahí y listo. En una impresora profesional, por supuesto, imprimí 30 páginas porque necesitamos darle una página a cada turista. Y entre los dos grupos son 29 turistas, 28. Y Valerillo. Y es una sorpresita que les tenemos, es una carta que le van a escribir a Santa, porque como ustedes saben vamos a ir a la casa de Santa. E imprimí 30 páginas. Déjenme mostrarles una. Ahora sí, mírenme, para que le escriban una paginita a Santa. Y esto, con otras cositas. Van a ser unos detallitos que les vamos a regalar. Y totalmente gratis. O sea, totalmente gratis. Qué locura este país. O sea, de verdad me parece alucinante. Miren todas las guitarras que se tienen a disposición para personas que quieran tocarlas. Y así como esa impresora sencillita que fue la que utilicé yo, hay impresoras de plotters gigantes como esa. O miren esto y miren lo que ponen ahí. Esta sí vale 15 euros por metro, pero un metro de impresión es demasiado. Hay obviamente cosas que les cuestan mucho y no son gratis, pero la mayoría de las cosas son gratis o con un precio muy simbólico. Viajeros, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que este viaje, en realidad todos nuestros viajes, los hacemos viajando con Holafly para tener internet ilimitado.
Ustedes ya saben, los que han visto nuestros videos, que en las poquitas ocasiones que he dicho, no, mira, no lo voy a descargar y tal, sendo fiasco. Además, la mayor cantidad de los teléfonos nuevos de hoy en día ni siquiera tienen espacio para un SIM físico. Es decir, que van a necesitar un eSIM. Y Holafly tiene internet ilimitado, especialmente si viene en Europa. Tiene un plan regional de 33 países de este continente por solo $3,90 el día. O sea, mejor precio que eso. Por internet ilimitado, de verdad, no van a conseguir. Y por si fuese poco, con el código 2locosdeviaje van a tener un 5% de descuento adicional. Si quieren, les vamos a dejar el link en la descripción de este video. Y si hacen clic ahí, el descuento ya va a estar aplicado de una. No van a tener ni siquiera que poner el código. Pero si ustedes ya tienen la aplicación descargada en su teléfono, si no, háganlo. Cuando van a pagar, ahí en código de descuento, escriben 2 locos de viaje y ya van a poder, en más de 200 destinos del mundo, tener internet ilimitado con Holafly. Ahora sí, seguimos recorriendo Finlandia. Con los buenos días desde el aeropuerto de Finlandia, damos inicio al tercer día de este tour. Bueno, el primer día era como solo para llegar. Ustedes vieron a partir del segundo día. Este sería como el tercer día de viaje, pero en verdad el segundo día de tour. Y hoy vamos a volar hacia el norte de Finlandia. Vamos a un pueblito que se llama Kittilä, que está dentro del círculo polar ártico. El más famoso en el norte es Rovaniemi, que es en donde se encuentra el pueblito de Santa. Pero nosotros nos vamos más al norte todavía, porque sentimos que no hay tanto frío. Y no, la verdad es porque allá está, yo creo que el mejor hotel que he ido en toda mi vida. Los que habrán visto esos videos de Finlandia hace un par de años lo conocerán, se llama Northern Lights Ranch. Pero los que no, se los vamos a mostrar hoy también. Es un hotel de cristal en donde se pueden ver las auroras boreales desde tu habitación, sin tener que estar congelándote. Podrías ver las auroras boreales, si obviamente las condiciones climáticas lo permiten, porque saben que esto es un fenómeno de la naturaleza impredecible. Así que nada, estoy muy emocionado. Ya estamos en el aeropuerto, vamos a hacer check-in y vámonos. Estamos preparados para este frío. No estamos preparados. Graba eso, por favor, amor. ¡Wow! ¡Qué belleza! Miren esto. Los pinos al fondo nevados. Todo se ve blanco. Tengo miedo. Tengo miedo por manejar en estas carreteras y por... Miren, esta mañana cancelaron el vuelo de la mañana para Kittilä, para el pueblo donde estamos llegando, por las temperaturas tan frías. Porque las máquinas de descongelamiento del hielo solamente aguantan hasta menos 34 grados. Y esta mañana amaneció en menos 40. Tengo miedo. Kittilä. Menos 29. ¿Qué? ¿Y saben qué es lo más loco? Que no hay puente, no hay túnel que te saque del avión. Hay que bajar las escaleras y vamos directo para la pista. Estamos en el norte. ¿Sensación de cuánto? Me da risa lo... Feels like. ¿Dónde? Abajo. Menos 28. Bueno, estamos igual. ¡Qué belleza! Tengo demasiados nervios, pero creo que es emoción así en su máxima potencia. ¡Está nevando! ¡Sí! Me siento una niña chiquita. ¡Qué brutal! ¡Wow! Yo me imagino la cantidad de vuelos cancelados que este aeropuerto tan chiquito, miren cómo está repleto de gente. O sea, literalmente repleto de gente. Precisamente por eso. Miren, un huskycito así chiquitico, 20 euros. Un imancito así bien bonito, 3 por 20 euros. Ahí tienen. Aquí dejamos todas las maletas organizadas. Las van a llevar en una van aparte.
Así que cuando lleguemos a la habitación probablemente esté. De verdad me parece una logística impecable. Alquilamos los carros con Europcar, que consideramos que es de las mejores empresas acá en Europa para rentar, y especialmente en el norte de Finlandia, en donde se necesitan cauchos especiales, necesitas muy buenos carros, y los precios también estuvieron muy buenos. Las maletas se van en otra van y nosotros nos vamos manejando a menos 30 grados. ¿Estás preparada, niñita? He hecho muchas cosas sin estar preparada y uno se va preparando en el camino. No sé si estoy preparada, creo estar preparada, por eso lo voy a hacer. Si Ya tienes les contaré. miedo, Hazlo con miedo. Y aquí vamos, mis locos. Terminamos alquilando estas Mercedes-Benz Vito, una van de verdad que de última tecnología. Volviendo a los orígenes, yo buscando la palanca para ver dónde se ponía el drive y tal. Y miren, como los carros de antes, ¿se acuerdan los Capri que era aquí? Y yo, mira, queriendo desempañar el parabrisas y poniendo que sí neutro. Una cosa loca, pero en verdad son súper fáciles de manejar estas van, y a pesar de que todo está absolutamente nevado, ha estado bastante sencilla la manejada. Ahorita mismo estamos a menos 29,5 grados. ¡Qué locura! Estas temperaturas extremas. Ya estamos en vía al hotel, nos quedan unos 15 minutos para llegar a dejar los peroles y salir, porque hoy tenemos una cena muy especial que ya les vamos a estar contando más adelante. Hemos llegado. Prueba de manejo superada. Los carros obviamente están preparados para poder manejar en este terreno. Tienen unos tacos de acero que tienen que colocarlos, o sea, prácticamente tienen que cambiar el caucho en noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, porque si no es sumamente peligroso. El piso era pura nieve, puro hielo, y además nos estaba nevando, pero ya estamos aquí. ¡Qué sueño! Estoy demasiado feliz. Les comenté que íbamos a tener una cena muy especial y vamos a un restaurante tradicional finés. Mírenlo acá, se llama Samen Kami, y ya les vamos a mostrar qué tal, ñeñi. Mucho frío. Viajeros, salimos de ese restaurante donde la cena estuvo exquisita y los platos se veían así todos burreados, porque obviamente tú te servías los contornos y costaba 69 euros, es un precio único por probar el salmón, el reno, las sopas, bueno, y todos los acompañamientos que vieron ahí. Entonces yo me serví ahí, pero no, con todo. Es caro, de verdad que Finlandia es un país caro, y sobre todo en el norte más caro aún, así que se aprovecharon bien esos 69 euros, número bien rico por cierto. Y hoy no almorzamos, así que también fue almuerzo, cena. Y ahorita nos vinimos a comprar una botellita de vino y unos chocolaticos, y ya luego irnos para el hotel, tratar de buscar auroras boreales, y en caso de que el clima se mantenga así nublado, que es como dice el reporte de esta noche, pues nada, disfrutarnos de un buen vinito ahí en lo calientico de la habitación, quizás en el jacuzzi, que no se las hemos mostrado todavía porque llegamos de noche, y mañana queremos hacerles el recorrido como Dios manda. Buenos días, aunque no parezcan buenos días, porque todo está súper oscuro. Estamos preparando los carros. Hoy vamos a recorrer mucho. Se le hizo una capa gruesa, fácil, de unos 2 centímetros de nieve en el techo, en el vidrio. Y bueno, para que no nos esté molestando en el camino, toca tomarse el tiempo y sacudir todo. Lo bueno es que, a diferencia por ejemplo de inicio del año pasado, cuando estuvimos esquiando, que se hace una capa de hielo que hay que quitar con esta punta, como raspándola, esto fue nieve muy fresquecita, entonces ya con esta escobita ya se quita. No. Bueno, y eso que ven allá son como unos cargadores, no solamente para carros eléctricos, sino también
porque hay algunos carros que para que las baterías no se congelen tienen como un enchufe acá y uno tendría que conectar el cable aquí y conectarlo allá durante toda la noche. Eso mantiene la batería, pero estos carros que son súper modernos, súper nuevos, no necesitan de ese sistema. Así que ya saben, Europcar. Viajeros, los buenos días de hoy se los doy con la manguera en la mano. Miren, estamos echando gasolina porque el carro que alquilé ayer lo alquilé con medio tanque y la ruta de hoy es larga, así que vamos a ver cuánto es medio tanque de esta Mercedes Vito. Por cierto, se llama igual que mi mejor amigo. Mierda, ya van 60 euros. Y después de 2 horas y media de manejo hemos llegado a la casa de Santa. Miren, la casa de Navidad conoce a Santa, la casa oficial en el Círculo Polar Ártico. Acá venimos a ser niños otra vez. Todo esto es un complejo de instalaciones de entretenimiento. No solo está esta en donde uno se puede tomar fotos con Santa, sino también hay hoteles, hay restaurantes, hay algunas actividades como paseos con renos. Vamos a estar recorriendo todo este lugar un poquitico y se los compartimos. Ahí vienen parte de los turistas. Qué bonito estaba el recorrido, demasiado pintoresco, todo nevado. Y por si fuese poco, llegando a esta aldea empieza a nevar. O sea, díganme ustedes si no parece un cuento de hadas. La foto espectacular, se las comparto aquí. Pero vale 45 euros si la quieres en digital o impresa. Valga resaltar la letra O, no I. Si quieres digital e impresa, entonces son 20 euros más. En 45 euros de este tamaño, que fue la que nosotros imprimimos, bueno, cuando vinimos hace 3 años. Y si la quieres un poco más grande, serían 50 euros. Miren mi mano para que calculen ahí. Entonces, en esta oportunidad, y como éramos muchos, dijimos, no la queremos impresa, la queremos en digital y pagamos los 45 euros. Y pues los demás que quisieran hacerse su foto con su familia, con sus amigos, con sus parejas, pues otros 45 euros más. Pero ahora lo que a mí me molesta es que te toman 3 fotos. A nosotros nos tomaron 5 fotos y nos encantaron varias. Porque en una salimos así, en otra salimos así y tal. Mándanos todas. ¿Por qué no nos mandas todas? Bueno, el hecho fue que escogimos la que nos pareció más chévere. Y nada, seguimos el recorrido por la aldea capitalista extrema de Santa Claus. Aquí, viajeros, es donde oficialmente empieza el Círculo Polar Ártico. Justo detrás de esas columnas uno ya está dentro del Círculo Polar Ártico. Así que acompáñenme a cruzar. Y ahora estamos. Por cierto, la temperatura ha subido bastante. No quiere decir que no haga frío, pero de los menos 29 que les mostré ayer, miren, hoy está en menos 14. Ahí se ve medio titilando, pero menos 14. Y honestamente sí se siente. O sea, el frío de ayer era insólito. No podías estar ni 5 minutos fuera del carro porque la cara se te congelaba toda. Pero hoy con las capas suficientes, 4 capas arriba, 2 capas abajo y los guantes, el gorrito, se aguanta, se aguanta. Tampoco es que estamos súper frescos, obviamente hace frío, pero se aguanta. Después de un recorrido por la aldea de Santa, nos dirigimos hacia los carros para ir a la próxima parada. Y es nada más y nada menos que un hotel construido todo de nieve y hielo.
Después de 2 horas y media de recorrido de vuelta desde la aldea de Santa, llegamos a Lapland Snow Village, que básicamente es una aldea en donde hay un hotel todo construido con hielo y nieve. Miren, todo esto que ven acá, puro hielo y nieve. Ahorita nos van a hacer un recorrido y nos van a mostrar todos los lugares que tiene este hotel, en donde no solamente puedes hacer una visita guiada, sino también te puedes quedar. Impresionante la cantidad de detalles, todos hechos en nieve. La temática de este año se llama Pura Celebración. Entonces hay diferentes tipos de celebraciones en cada uno de los cuartos. Esta, por supuesto, se refiere al matrimonio. Nos dijeron que la sensación térmica era entre 0 y menos 5 grados, pero no creo nada, yo estoy congeladísima. Ahora sí, les doy la bienvenida a una de las habitaciones que celebran el año chino. Este año es el año del caballo. Y por acá pueden ver una de las puertas tradicionales, que la cantidad de detalles es espectacular. Esta habitación tiene como la temática de un carrusel de feria en donde los caballitos van dando vueltas y uno se monta y tal. Pero aquí está la única habitación que decidieron construir este año. Nos estaban contando que el año pasado hicieron 12 y se quedaron más de 1000 huéspedes a un precio de $500 la noche. Pero este año, dado que solo hicieron una habitación, alquilan la aldea completa. Es decir, si tú decides quedarte y pasar una noche en esta camita que ven acá, tienes que pagar la módica suma de $4.500 la noche. Ay, ¿qué me incluye con eso? Pues una estadía bien fría. En verdad te dan como unos sleeping bags que son bastante calientes. Te incluye la cena, el desayuno, tienen un sauna, un jacuzzi y todo el lugar para ti de 10 de la noche a 10 de la mañana. Es decir, todo lo que han visto en este recorrido lo cierran exclusivamente para ti. Ah, ¿y dónde voy al baño? ¿Qué frío debe ser hacer baño de noche? No, pues en la entrada, en donde tienen el área caliente, que eso sí es construido de madera y tal, ahí tienen un baño en donde puedes ir y estar calientito, porque dormir en un sleeping bag a temperatura fría no es tan complicado. Ya de hecho lo hemos hecho cuando hicimos, no sé, el Pico Humboldt en Mérida. Pero ir al baño, imagínense sentarse en una poceta de hielo. No, eso sí que no juega nada. Además tiene jacuzzi, sauna. Sí, todo eso Todo está disponible por $4.500. Ustedes lo pagarían si los tuviesen. Imagínate que no fuese un problema el dinero. Lo pagarían. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Y miren esta otra del Carnaval de Río de Janeiro. Y una garotiña. Y por acá están los toros de San Fermín. No, de verdad, qué lugar tan increíble. Ya vamos saliendo del Snow Village y aquí quiero presentarles a Carla, una venezolana viviendo en Perú. ¿Qué te pareció? Excelente, demasiado hermoso, todas las esculturas, me parece increíble el trabajo que le ponen a cada escultura, de verdad, el detalle. Tomé un montón de fotos, porque de verdad que el detalle es muy bonito, quedó muy bonito todo. Me sorprende que todos los años lo derriten y lo vuelven a construir, me parece una locura, porque es inmenso. Y también me gustó mucho que incluyen diferentes culturas. Está el Día de los Muertos de México, el Día de los Enamorados, el Año Nuevo de China. O sea, de verdad que está bien bonito, así que súper recomendado. Carla, ¿y qué haces en Perú? O sea, ¿en qué trabajas? Yo trabajo para Estados Unidos y Canadá. Ok. Soy asistente virtual. Ok. Entonces, nada, es algo que empecé el año pasado. Me ha encantado porque trabajo desde casa, puedo salir, puedo manejar mis horarios y es bastante divertido, la verdad. Así que sí, me permite viajar por el mundo y seguir trabajando. Sé que esto es una pregunta bajo presión porque estás en cámara, pero ¿te animarías a hacer otro viaje de nosotros? Por supuesto, 600. O sea, yo quiero hacer todos los viajes que ustedes hagan. Así que
súper recomendado. El que quiera, anótese porque este par de verdad está bien loco. Te lo digo. Nosotros nos emociona mucho cada vez que encontramos a un venezolano por ahí regado en el mundo, y cuando nos dijiste que habías nacido en Venezuela fue como que ¿qué? ¡Qué emoción! Yo nací en Caracas y me mudé con 3 años a España. He vivido siempre ahí y hace como 3 años me dio por viajar. Empecé primero en Canadá 1 año viviendo, después estuve 1 año en Japón. Wow. Y este año decidimos venir aquí. Okay. El tiempo que estuve ahí en Venezuela con mi familia, que tengo familia en Quibor y tengo familia en Caracas, fue impresionante. Entonces tengo muchas ganas de volver en algún momento. Esta noche manifestamos ver tus luces radiantes del cielo. Ver tus luces radiantes del cielo. De color rosa, verde, azul, el color que nos quieras regalar. Hasta amarillo, chicos. Sí. Amen. Amanecemos en el 5.º día de aventura y vamos a hacer uno de los paseos que más me emocionan este recorrido grupal, que son las motos de nieve. Es una experiencia con mucha adrenalina, mucho frío, porque no solo basta que, gracias a Dios, la temperatura subió un poco, estamos a menos 17, pero se suma la brisa y eso es lo que de verdad para mí es súper incómodo. Aunque acá la empresa con la que escogimos te dan unos trajes especiales, unas botas especiales, medias especiales. Literalmente tú puedes tener la mejor ropa, pero con la brisa sumado a la temperatura, mira, no hay nada que te impida congelarte. Así que ellos tienen trajes pues súper gruesos, y si ustedes quieren venir por su cuenta, se llama Safártica, tal como la ven ahí. Tienen diferentes tours, que si de 1 hora, de 2 horas. Nosotros escogimos el más largo de 3 horas, porque cada 2 turistas están compartiendo una moto y así se pueden ir turnando para manejar 1 hora y media cada uno, que créanme es más que suficiente. Y vamos a estar yendo a un lago congelado, nos vamos a meter entre el bosque. No, de verdad que este paseo estará alucinante. Lamentablemente ayer en la noche no pudimos ver auroras, a pesar de que el 2026 ha sido decretado como uno de los mejores años para ver auroras. Pues miren el cielo, y cuando está nublado, miren, ni que haya la mayor explosión solar que ustedes se puedan imaginar, se van a ver las auroras boreales. Pero este tour está tan divertido que, ojo, me da un poco de sentimiento no encontrar auroras. Y por supuesto esta noche, nuestra tercera noche en el norte, vamos a seguir buscando y vamos a seguir recorriendo. Pero nuevamente hay tantas actividades, tanto entretenimiento a lo largo de todos los días, que si no se ven las auroras, pues bueno, quedará una excusa para volver, y tratamos de aprovechar el resto de los días para hacer muchas más cosas. Así que quédense viendo, porque venimos con una sorpresita que literalmente ni nosotros nos los esperábamos, y lo planificamos un mes antes de hacer este tour. Ninguno de los turistas se lo esperaban, y va a estar muy épico, que lo vamos a hacer en el último día de aventura, es decir, el día de mañana. Por ahora entramos y les muestro un poquito. Estas son las oficinas de Safártica. Por acá ven a todo el grupo poniéndose los super trajes encima de toda su ropa. Miren. Parecemos, bueno, unos muñequitos de nieve. Prácticamente uno no se puede mover con este traje, pero es completamente necesario. Ahí tienes los trajes, los cascos, unas botas extras por allá y las medias por acá. Literalmente todos equipados para no congelarnos, o bueno, congelarnos un poco menos. Ok, ahora sí, tenemos todo lo necesario. Faltan los guantes. Aquí tenemos, miren, los parchecitos calientes, que uno tiene que abrirlos y batuquearlos así, como en 10-15 minutos.
Eso se calienta. Yo los voy a meter dentro de los guantes porque voy a tener que estar sacando las manos constantemente. De hecho, ahí tengo otros de ayer. ¡Listo! Ni el traje de motos de nieve nos impide perrear. Y si ustedes se preguntan, no, pero es que nunca he manejado una moto de nieve en mi vida y tal, tranquilo que aquí obviamente te dan todas las explicaciones para que sea lo más sencillo posible, obviamente dentro de lo que implica manejar una moto de nieve. Como una moto de agua, pero bueno, obviamente en la nieve, no en el agua, tiene sus truquitos que ahí te los dan, pero también es bastante segura la actividad. ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Una locura! Mucho frío, pero muy divertido. Pero mucho frío, pero muy divertido. ¡Pero mucho frío! Pero mucho frío, pero muy... O sea, yo no sé si se me ve, pero la nariz, o sea, está sólida. Ni siquiera carnosa, sólida. Está congelada. Pero no, muy divertido, ¿verdad? Que si vienen a la Laponia finlandesa es una experiencia que tienen que hacer al menos una vez en la vida. Aunque esta es nuestra segunda y la semana que viene vamos por la tercera. ¡Yee! Salimos congeladísimos de la moto y yo le digo a Emma, vamos a tomarnos un cafecito antes de regresar al hotel para ver si nos vuelve el alma al cuerpo. Y me pongo a buscar y veo uno que se ve muy interesante, tiene 4.9 estrellas de review. Y le digo, mira, creo que esta es una muy buena opción, solo que no estoy segura porque pareciera que es en la calle, pero no tiene mucho sentido con esta temperatura. Y efectivamente, queda en la calle. O sea que sí, vamos a calentarnos, pero a medias. Pero esto está increíble, todo lo hacen a leña. Ya les voy a mostrar un poquito más de cerca. Si ustedes creían que los viajes de loco era solo en el título, pues creyeron mal, porque venir a tomarse un café literalmente a la mitad de la calle a menos 17 grados es una cosa de loco. Sí. Una cosa de loco. Y no es un café barato. El capuchino 7 euros. Vamos a ver si los vale. Porque me estoy congelando todavía. Increíble. Es un café que traen de la India, pero lo traen en granos. Nos dijeron que los compran de unas granjas pequeñas en la India y lo tuestan acá. Tienen como su propia receta del tostado y lo hacen todo con paneles solares para mantenerlo lo más orgánico posible. Miren, miren, miren cómo se ve la bolsa. Y ahí está montando la greca. Wow. Me sorprende que el pana literalmente tiene los dedos descubiertos, pues. Esos guantes son los que yo todo utilizo está para ir para caliente. Mérida. Todo lo que está tocando está hirviendo, estoy segura. Ese seguro hace las arepas y las saca del budare sin quemarse las manos. Pero las arepas fritas. Y saca las arepas. Frita. Así con la mano. Del aceite caliente. Ya de vuelta en Northern Lights Ranch, de ese cafecito tan rico que tuvimos ahí en la mitad de la calle. Y es hora de mostrarles nuestra habitación. Nos los habíamos guardado porque estábamos esperando tratar de llegar de día y que se viera lo más posible para afuera, pero en verdad está oscureciendo demasiado temprano y hay tantas actividades programadas que uno, bueno, termina llegando y ya está medio oscurito. Pero miren qué belleza. Esa es nuestra cama y tiene vidrios tanto en el techo como
a los laterales y al frente. Lo más cool de todo es que el vidrio está calientito, o sea, la temperatura está controlada del vidrio. El piso también es climatizado y lo mejor de todo es que no hay, miren, vamos a ver si puedo pegar la cámara y ven un poco para afuera. Esto es como una cerquita. No hay otra habitación cerca. Entonces ustedes pueden literalmente desnudarse aquí, quitarse la ropa y no van a tener el miedo de que, ay, me pueden ver por ahí. No, no, no. Esto es totalmente privado y eso es algo que me encanta. Hay diferentes tipos de habitación. Esta que tenemos nosotros es una que tiene jacuzzi externo, ya se las vamos a mostrar. Pero acá tienen una vista general de toda la habitación. Por acá hay una cocinita que, bueno, nosotros la tenemos medio hecha un desastre, pero hasta lavaplatos tiene, porque una de las cosas más caras en Finlandia es la comida. Entonces, si ustedes quisieran, pues, prepararse su propia comida, también podrían hacerlo. Y ahí tienen cocinita, ollas, platos, de todo. Bueno, la entrada también está hecha un desastre. Y por acá tiene esta salita de estar con otro vidrio por allá. Mega televisor. Y ahora vamos a la parte que más me gusta de la habitación. Pero antes, déjame ponerme estas cholitas que nos dieron, que además son súper cómodas. Las otras, bueno, las mías en verdad, me las quitó Valerie, que se está bañando. Y voy a poner esta, pero miren el grosor de esta pantufla. O sea, una delicia. Ahora sí, rapidito porque bueno, está demasiado frío. Miren, esto que ven acá es un jacuzzi que está caliente 24 horas del día. ¡Wow! Y ustedes pues abren aquí, doblan aquí y luego doblan aquí, guacata. El agua está a 40 grados constantemente. Ustedes pueden pisar aquí. ¡Ojo! Y pisar aquí. ¿Qué tal? Miren, yo les grabé el video y me dieron demasiadas ganas de ir para allá adentro, así que su servidor va a cambiarse. Voy a quitar este banquito de aquí. Exacto. Recoger esto bien. Exacto. Y para allá adentro. Esto está increíble. Viajeros, esta mañana tomamos el avión de vuelta desde Kittilä hasta Helsinki y al llegar pues nos arreglamos para salir a Estonia porque hemos decidido hacer como esta sorpresita, obviamente poniéndonos de acuerdo con los turistas que quisieron hacerlo y vamos a conocer nuestro país número 70. Vamos a Tallinn, que es la capital de Estonia, en un ferry que más bien parece un crucero. Ya les voy a mostrar cómo es el barco por dentro, que sale desde Helsinki y tarda 2 horas. El ticket cuesta 43 euros, o sea, está a muy buen precio. Pero wow, o sea, sendo crucero. Miren esto. No, increíble. Y bueno, les vamos a estar haciendo este último recorrido en el último día del viaje y mostrar no solo todo lo que veamos dentro de este barco, sino también en la capital de Estonia. Hay Burger King también, por si prefieren su hamburguesita. Impresionante, de verdad, lo grande de este ferry. Yo no me lo imaginaba así, nunca había venido, bueno, ni a Estonia, ni a un ferry
tan desarrollado. Yo siento que esto parece un crucero, pero es que tiene toda la estructura hasta de crucero. O sea, miren, hace poco estuvimos en el Royal Caribbean y si ustedes vieron el video pueden ver esto, que es la explicación de cada los pisos. Mira, tiene 10 pisos. Wow. De todas las opciones para almorzar, decidimos quedarnos con un restaurante a la carta, que era lo que se veía más rico y más saludable. Yo me pedí una carnita, Valeria un cerdo, por allá un risotto. No, de verdad que estoy súper sorprendido con este barco, que por cierto lo reservamos en una página que se llama Open Ferry y está increíble. O sea, esto es un crucero. Olvídense de la palabra ferry, porque la página se llama Open Ferry. Esto es un crucero de 10 pisos. Ojalá haya alguna salida porque vimos que una terraza estaba cerrada, pero después de comer voy a ver si encuentro alguna salida y les muestro un poquito para afuera, aunque hace obviamente muchísimo frío. Miren, ahorita está bastante nublado, pero allá al fondo se ve que dejamos tierra firme y bueno, estamos navegando ya. Miren esta exquisitez. Y después de 2 horas de navegación hemos llegado a Estonia. Este es nuestro país número 70 juntos. Mi país, voy a revisar, creo que 84, 85, algo así. Por acá podemos ver la banderita de Estonia, que es azul, negra y blanca. Y bueno, vamos a estar dándole una probadita a este país por obviamente 6 horas, unas cuantas horas antes de volver, ya que mañana tenemos el siguiente grupo de Finlandia, el siguiente grupo entre venezolanos y colombianos que vienen a hacer el mismo recorrido que estamos terminando el día de hoy. Y a 5 minutos del puerto de Estonia hemos llegado al casco histórico de Tallinn, su capital. Esta es una de las ciudades medievales de Europa mejores conservadas en la actualidad y de verdad que está muy bonita y me sorprende lo tecnológico y lo poco que se habla de Estonia. O sea, este país no solamente creó aplicaciones como Bolt, que es competencia de Uber, inclusive en muchos países de Europa me gusta más Bolt que Uber. Creó también TransferWise, que es uno de los bancos más famosos de e-banking. Y hoy, como que se la vendió a Bélgica, se llama solo Wise, no TransferWise. Esa y Revolut son las mejores cuentas, son las que Valerie y yo utilizamos para viajar en todo el mundo. Wise y Revolut, pues la primera se creó aquí en Estonia. Y una de las cosas que más me ha volado la cabeza es que el 99% de los servicios de gobierno son digitales. Abrir empresas, pagar impuestos, cualquier tipo de trámite, incluso votar por el presidente se hace a través de tu celular de forma online. Literalmente lo único que no se puede hacer online es casarte. Imagínense lo avanzado que está este país y lo poco que se habla, porque uno se imagina que los países de Europa del Este sean, los más subdesarrollados y tal, pero no. De hecho, Estonia fue el primer país del mundo en ofrecer las residencias para nómadas digitales que vinieran, formaran sus empresas acá con impuestos muy bajos y empezaran pues a ofrecer sus servicios y cobrar por todo el mundo. Yo estoy fascinado con este recorrido, a pesar de que el frío está muy candela. Está a -6, pero sensación térmica -14. Y de verdad se siente como -14. En Helsinki estábamos en -7 y no hacía tanto frío como ahorita. Pero bueno, aquí seguimos recorriendo un poquitico, metiéndonos un cafecito, recorriendo un poquitico, calentándonos. Y así, mientras aprovechamos este full day en Tallinn. ¡Wow! ¡Qué bonita esta ciudad! Y ya habíamos leído que en enero se mantenían las decoraciones de diciembre. Honestamente estoy fascinado con esta visita.
Es verdad que hace muchísimo frío y cuesta mantenerse tanto tiempo afuera en las calles, pero la ciudad está muy bonita, me siento todavía en Navidad. Miren todas las luces, todos los arbolitos por allá, por acá, y estos lugares en los parquecitos con mucha nieve. No, de verdad está muy, muy lindo. Súper recomendada esta visita, especialmente si van a Finlandia. No, vale, explíquenme ustedes esta cuchura. Miren los paticos. Cuando les digo que estoy sorprendido por este país, es que lo estoy. Miren lo psicodélico de ese edificio, bueno, lo moderno de toda la infraestructura afuera de la ciudad amurallada. Se mantiene la mezcla perfecta entre lo medieval y lo contemporáneo. ¡Wow! 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 Después de una pausa para un merecido cafecito, nos vinimos a este mirador. No, miren qué belleza. Este lugar es muy popular porque se ven los techos rojos, pues, de todas las edificaciones, pero por supuesto en invierno están todos repletos de nieve y siento que no pierde, sino que gana más encanto aún. A pesar de que ya estamos un poco a oscuras, se ve espectacular la ciudad. Y a 2 minutos del mirador, caminando, llegamos a otro, en donde se ve, bueno, una de las torres y parte de la ciudad. Me gustó más el primero, para ser honesto, pero miren los carros todos repletos de nieve. Por allá la ciudad, las casitas, edificios de lujo. De verdad que fascinados con Estonia. Mis locos, estamos de vuelta en el norte de Finlandia, en Northern Lights Ranch, con el segundo grupo guiado. Nosotros pensábamos dejar este video hasta nuestro recorrido por Estonia, que les mostramos, pero decidimos extenderlo primero porque el pronóstico de ver auroras ha aumentado. Entonces no queremos cortar la ilusión de mostrarles a ustedes cómo se ve este fenómeno, que ya sé que ya lo hemos hecho en varios videos, pero también sería muy bonito grabar, pues, la emoción de los viajeros venezolanos, colombianos, hasta un cubano tenemos en este grupo que vino desde las Bahamas para acompañarnos en este recorrido por Finlandia. Honestamente, hemos tenido días maravillosos, el clima ha estado mucho mejor en los primeros días en Helsinki, los cuales no les documentamos nada porque visitamos los mismos lugares. El agua estaba mucho más congelada cuando nos metimos, parecía como un granizado. Les comparto estos videitos que hice el día de ayer. Y hoy pues llegamos a Kittilä, el norte de Finlandia, para hacer check-in nuevamente en este espectáculo de hotel. Así que nada, quédense viendo que tengo demasiada fe de que vamos a tener unos días increíbles y pues terminar de compartirles el regalo que la naturaleza está preparando para nosotros en los próximos días. ¡Aurora! ¡Se están viendo! ¡Wow! ¡Qué belleza! Finalmente. Gracias, Diosito. Gracias. Gracias, Diosito. Gracias. Viajeros, no se imaginan lo que estamos viendo, las auroras en su máximo esplendor. Nunca en mi vida las había visto así.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Primera noche con Aurora! Vaya, 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 qué primer día en el norte de Finlandia con el segundo grupo hemos tenido. Mis locos, o sea, es que no me caben las palabras, estoy entre emocionado, entre un poco triste porque el primer grupo no pudo ver esto, pero a la vez agradecido, muy agradecido con la naturaleza, porque al final es impredecible y si estuviese garantizado no fuese el atractivo que es venir a conocer las auroras boreales. Eso es como ir a un safari en África y que todos los leones estén ahí al frente esperando para que los vean. No, hemos ido varias veces y no hemos encontrado los animales, pero de eso se trata, de la incertidumbre, de la volatilidad de hacer este tipo de viajes y la magia que la naturaleza nos regala. No hemos podido hacer tantos timelapse para que se conviertan luego en un video porque hemos estado haciéndole fotos a las personas. Estamos a menos 11 grados ahorita y bueno, después de un ratico haciendo fotos nos súper congelamos. Allá atrás están las dos vans, porque eso es otra de las características de viajar con nosotros, que tenemos las vans a nuestra disposición, salimos cuando queremos. Yo mismo, Valerie misma es la que maneja la van y de verdad que ha sido increíble. Hoy llegamos al hotel, vimos las auroras y luego el reporte decía que se iba a incrementar el KP, que es como el índice de intensidad para ponerlo facilito, a las 8 de la noche. Le dimos a las 7:40, todos salimos, nos organizamos, llegamos a un lugar súper oscuro, o sea, literal la única luz es la de los carros, pero si la apagamos no hay nada de luz y empezamos a ver esas auroras. Qué maravilla, la energía, la vibra de este grupo ha estado increíble y todos de verdad que, bueno, a la expectativa, a la sorpresa. Uno se lanzó del barco, literalmente, un brother colombiano se comprometió con, bueno, su futura esposa, su novia. ¡Qué belleza! No, de verdad que, miren esto. Quiero comprometer con ella, cuidarla. No. Qué increíble, de verdad. Wow. Gracias, vida. Gracias, locos, por las oportunidades que nos dan de llevarlos a guiar a estos lugares. Ustedes también son locos por confiar en nosotros para hacer estos tours. Y de verdad agradecemos muchísimo que la pasen también. Nosotros también estamos viviendo un sueño mientras hacemos estos viajes guiados. Y pues quédense viendo que todavía queda un poquito de video. Y si tú que estás viendo este video quieres venir por tu cuenta, aquí abajo te voy a dejar todos los lugares que puedes visitar. Yo feliz de la vida de compartirles la información. Obviamente el viaje guiado no es para guardarme en secreto todo lo... No, tú puedes hacerlo. Las motos de nieve con Safártica, alquilar el carro con Europcar y por supuesto la estadía con Northern Lights Ranch, además de todas las paradas que hemos hecho en todo el video, son las mismas que se hacen en el viaje guiado. Ustedes pueden venir. Qué belleza, ya vamos a volver al hotel, todavía nos quedan un par de actividades, una fogatica con el grupo y pues descansar un poco porque mañana vienen más actividades y por supuesto si se vuelve a activar las auroras nos volvemos a parar, si hay que salir volvemos a salir y ver este fenómeno tan espectacular de la naturaleza. Ahora sí, vámonos. No puedo creer que llegamos a las 10:45, son las 12:20, me estoy montando en el carro. Casi 1 hora y media a menos 18 grados afuera. Pero es que la adrenalina era tanto, o sea, sigue siendo tanto, que evitaba que nos congeláramos. O sea, obviamente no siento los dedos de los pies.
Una última aullada. ¡Au! Gracias, los amamos. Pásame los guantes para servir. Así. Oye, va a tener que ser así. De verdad y de corazón que sigan creciendo, tanto como personas porque son excelentes seres humanos. Ay, sí. Tú tienes una calidez de ser humano, Valerie, impresionante. La paciencia de Manuel es muy grande. Laura. Sí, o sea, de verdad que son unos complementos muy lindos. Y quiero que sigan creciendo como pareja, como empresarios, Como porque socios, ya, sí. no son ya no son un emprendimiento. De aquí en adelante, Locos de Viaje Company. Porque va a ser Una aulladita. Buenos días. Amanece en Northern Lights Ranch y nosotros llevamos de salida hacia la aldea de Santa, pero quiero mostrarles qué bello se ve este lugar con el cielo azul. Miren las habitaciones, miren la cantidad de pinos nevados y bueno, por allá las vans esperándonos. Son las 9 de la mañana, todavía está un poco oscuro. En verdad el sol sale sobre las 10:30 en esta temporada y es donde está la máxima claridad. Pero lo mejor de todo es que hay cielo despejado y eso se agradece muchísimo. Viajeros, con el segundo grupo estamos repitiendo la actividad de motos de nieve, por supuesto, pero esta vez el grupo se paró un poquito más temprano que el grupo anterior y pudimos aprovechar el tiempo completo. Acá en Finlandia son demasiado estrictos y la actividad era de 10 a 1 de la tarde, entonces nos recomiendan llegar media hora, 45 minutos antes para alistarnos, ya que ponernos todos estos trajes, las botas, las medias, calentadores, casco y bueno, y todo este como mono que le dicen ellos, pero en verdad sí es un traje completo, demora tiempo. Entonces, si te pasas de las 10, ese tiempo es perdido de la diversión de las motos de nieve. Y lo cool es que en este tour de 3 horas hay una parada en la mitad de la nada, en un lago congelado, en donde hay un café para motos de nieve. Y tú me dices, no, sí, y si yo no tengo moto de nieve no puedo ir para el café. Bueno, si te vendrías caminando, no sé de dónde, porque literalmente estamos en la mitad de la nada y no hay otro tipo de vehículo que llegue hasta acá. Así que sí, es un café para motos de nieve. Miren la cantidad de motos que hay de varias empresas. Pero bueno, por supuesto nosotros les recomendamos Safártica y ya vamos a entrar a conocerlo. Ya después de unos minutos recuperamos la cámara, se desempañó y miren qué bonito. Acá te venden chocolatico caliente, cafecito y es una cabañita bastante calientita. Acá tenemos una fogatica para calentarnos un poquito, aclimatarnos. Especialmente los que van de parrillero, esos son los que más se congelan porque los pilotos tienen puños climatizados, es decir, los puños de la moto están calientes, entonces no pega tanto el frío. Además, la moto tiene como un vidriecito que si tú te medio agachas, ahí puedes controlar un poco también la temperatura. Muy cool, muy chévere la parada, me gustó. ¿A ti qué tal, niñita? Me gustó. Chocolatico caliente, rico. Falta cremosidad, pero no importa. Estamos acá en Finlandia y se agradece. Exacto.
Precio, no muy barato, 3.5. Bueno, en Finlandia, Se agradece. exacto. Y si tú estás viendo este video y dices, ah, no, que yo preparo un mejor chocolate que este, pero no en Finlandia. Así que No, no pero sí cuenta. hay que darle un poquito de unas receticas, una cosa para Sí, que sí. la pongan pro. O sea, en verdad los chocolates calientes que hacemos en nuestros países, o sea, que si Colombia, Venezuela, con el cacao así, es muy rico. Y cremosito. Esto es que si una vaina de polvo, o sea, un polvo ahí de chocolate con agüita caliente y chao. Pero concha, miren esto, o sea, miren esto, la mitad de la nada. No podemos pedir más, la mitad de la nada. Parcera, ¿qué tal? Excelente, súper recomendado. Miren, La verdad, pasamos delicioso. esta es una loca de viaje que se reservó la pista de esquí para ella sola. No, mentira, no para ella sola. Sino que acá en Levi está la pista de esquí más al norte de Europa. Y una particularidad es que por lo general las pistas de esquí cierran a las 5 o 6 de la tarde dependiendo del atardecer, pero acá es alumbrada, entonces cierra mucho más tarde. Y ella, bueno, viene de New Jersey, ¿correcto? Sí, colombiana viviendo en New Jersey. Y vamos a ver qué tal el esquí en Levi. Miren, nuestro guía, que es español de las motos de nieve, tiene 3 años viniendo por las temporadas de invierno a trabajar acá en Finlandia y me dijo que solamente había visto las auroras, como las vimos ayer, 2 veces en su vida. Una vez en Islandia y una vez acá en Finlandia. Y es que hubo una tormenta solar, se pronosticaba un buen día de auroras, bueno, una buena noche de auroras, pero fue 10 veces más de lo que todos esperábamos. Y lo más loco es que eran color rojo. Sí. Porque normalmente son verdes y a veces, o sea, con más frecuencia, se puede ver un rosadito por debajo del verde que nosotros ya lo hemos captado. Inclusive un magenta, un moradito, pero rojo. Mis locos, han pasado un par de días desde que terminamos ese último viaje por Finlandia y Estonia con el segundo grupo guiado. Y yo voy a dejar este video hasta acá. En todas las historias y los reels que les hemos compartido en Instagram nos han dicho ¿cuándo es el siguiente? ¿Cuándo es el siguiente? Y la verdad es que no lo sabemos. No sabremos si haremos más o menos viajes. No sabremos las fechas y ustedes ya se podrán imaginar qué. Pero si tú eres uno de esos locos o locas de viaje que quiere unirse a una de nuestras aventuras, abajo en la descripción voy a dejar un link para que lo llenes. Ahí les voy a preguntar básicamente si les gustaría viajar solos o ya vienen con su pareja, con su mejor amigo, con la familia entera, como hubo en este caso, una familia con niños, otra familia con chamos ya más grandes, pareja, mujeres viajando solas. Es lo que más se repite en nuestros viajes, me imagino, porque les da miedo a viajar por cuenta propia o porque quieren conocer gente, hacer amigas, hacer un grupo, y de verdad que ha sido increíble. Así que, bueno, un cuestionario muy corto, les tomará un minuto y medio. Y así nosotros ya sabemos para contactarlos de primero cuando lancemos nuevos viajes. Porque este, por ejemplo, de Finlandia, se reservó en 5 horas desde que lo publicamos. Y si lamentablemente ustedes no estaban metidos en Instagram en esas 5 horas, pues se acabaron los cupos. Así que llenen el formulario que les dejo aquí abajo y listo.